Buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Vamos a ir arrancando la clase de hoy, sí que es bastante extensa. Antes de arrancar quería consultarles a ver si tenían alguna duda, algo que quieran que les haya quedado dando vuelta por ahí para responder. Si no, ya arrancamos con todo lo que es la clase de hoy, ¿sí? Que es el cierre del capítulo número 3. ¿Ninguna duda, chicos? No, de momento no. Bien, 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 bien. Vamos a... Hoy voy a arrancar tempranito porque es mucho contenido, ¿sí? El capítulo 3, así que vamos a arrancar temprano, así podemos llegar en esta hora y media a revisar todos los conceptos que fueron viendo en este capítulo, ¿sí? Acá es importante, voy a compartir toda la pantalla, chicos, si tienen alguna duda abran el micrófono, me frenan, no hay problema con eso. Acá es importante que tengan en cuenta ahí la bibliografía de apoyo para todo lo que es este capítulo, que está detallada en el cronograma, pero que básicamente son el capítulo de Laudo. No me puse cámara, ¿no? Voy a poner cámara. Ahí va. Importante es que tenga la bibliografía a mano, Laudon y Laudon, capítulo 5, y todo lo que son los capítulos de Sistema de Información Gerencial, que son básicamente, los tengo por acá, del 7 al 10, si no me equivoco. Ahí van a ver todo lo que es hardware, software, redes, base de datos. ¿Sí? En el capítulo de Laudon van a ver todo lo que es de infraestructura tecnológica. ¿Está bien? Sí. Lucas, ahí Sí, te hicieron una pregunta en el chat. bien. ¿Querés que la lea Dale, o...? dale, por favor, sí, si me haces el favor. Dice, hola, Lara González dice, hola, profe, tengo algunas dudas. La Bueno, primera es, en la clasificación de tipos de redes, en el libro dice estrella distribuida y en el resumen dice estrella. ¿Es lo mismo? es lo mismo, correcto. Sí, sí, es lo mismo. Y la segunda dice, blockchain y base de datos distribuida, ¿entra en el examen? Porque no encontré nada de eso en la bibliografía de la hoja de ruta. No, no entra en el examen eso, ¿sí? Todo lo que no tenga soporte, esto va en general, ¿sí? Lo dije, creo, la clase de investigación, todo lo que no tenga soporte en la bibliografía, ¿sí? Nosotros no lo evaluamos. ¿Está bien? La bibliografía, ya sea todo lo que son estos capítulos del libro y los materiales teóricos que le damos para leer, ¿sí? Como pueden ser los resúmenes estos de cada capítulo, que están en PDF colgados en el campus. ¿Está bien? Gracias. No, gracias a vos. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Agenda bastante extensa, vamos a ir, es un capítulo muy, muy técnico, así que vamos a ir surfeando todos estos conceptos técnicos. Eh, Seguramente algunos pasemos un poco más rápido porque no nos va a alcanzar la hora y media, pero vamos a estar viendo todo lo que es infraestructura de las tecnologías de la información, los impulsores de la evolución tecnológica, ¿sí? Recuerden que este capítulo también está asociado a todo lo que es la evolución de las tecnologías. Después vamos a hablar un poco de la nube, también, que es esto que denominamos la nube, que ya seguramente muchos de ustedes conocen. Vamos a hablar, lógicamente, por ahí un poquito lo más pesado que tiene este capítulo, que son todo lo relacionado a las computadoras, todo lo relacionado al hardware, al software, y vamos a cerrar con todo lo que es base de datos y redes. ¿Está bien? Vamos con el primero de los temas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de, ahí va, infraestructura tecnológica. ¿Qué es la infraestructura de TI? ¿Sí? Acá la definición, están viendo, ¿no? Se ve bien la presentación, ¿no? ¿La ven todos, chicos? Sí. Bien, Sí, perfecto. perfecto. Bien, acá hay tres conceptos, digamos, que componen todo lo que es la infraestructura de TI de una organización, ¿sí? Hablamos de dispositivos físicos, componentes físicos, que vamos a entrar después en detalle, se denominan hardware,
podemos ver bien a qué denominamos componentes físicos, ¿sí? Pero quédense con esto por ahora. Físico, hardware. No solo eso para la infraestructura, también necesitamos lo que son las aplicaciones de software, que es el componente lógico, lo mismo. Como ya vieron en la agenda, vamos a entrar en detalles por el software, pero ustedes tienen que saber que el software es todo lo relacionado a lo lógico, ¿sí? Y después, un concepto que sirve de apoyo a estos dos tipos de componentes, justamente, son los que son los servicios de apoyo o servicios que utiliza la organización con respecto a las TI, ¿sí? Para entender bien, entonces tenemos infraestructura de TI, está compuesta por tres patas, ¿sí? Lo que es el hardware, el componente físico, lo que es el software, que es el componente lógico, y los servicios de apoyo a la infraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de servicios, tipos de servicios, podemos encontrar los siguientes, ¿sí? Lo que son los servicios de las telecomunicaciones, que son todos los relacionados a lo que son las conectividades de los diversos dispositivos que tenga la organización, todo lo que son los servicios de administración de datos. Esto está bastante relacionado con servicios de administración de todo lo que son las bases de datos organizacionales, los servicios de software de aplicaciones. Después vamos a ver bien a qué hacemos referencia con esto de software de aplicaciones, servicios de administración de instalaciones físicas, por ejemplo, todo lo relacionado al control de los espacios físicos, donde tienen, por ejemplo, los servidores, la organización, servicios de entrenamiento de TI, como pueden ser capacitaciones de la organización con respecto a las diversas herramientas tecnológicas, ¿sí? Este es todo el componente de servicios que hablamos, servicios de apoyo a la infraestructura, ¿sí? Es un plus a lo que es el hardware y el software que tiene la empresa, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron, chicos? ¿Fui muy Sí, sí. rápido? Vamos a verlo un poquito más en detalle con un ejemplo práctico, ¿sí? A ver, acá traje un ejemplo del alta de un cliente en un mercado bancario, ¿sí? Y acá empiezo a asociar ya los términos de infraestructura y de evolución, ¿sí? ¿Por qué asocio estos dos términos, sí? Porque si el mercado está evolucionando, ¿sí? Y van cambiando no solo las herramientas que utilizo, sino, por ejemplo, la demanda de los clientes, toda mi infraestructura tiene que acompañar toda esa evolución del mercado, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora con este ejemplo bien bajado de detalle. A ver, originalmente, cuando queríamos sacar un producto en un banco, por ejemplo, hace ya varios años uno iba a la sucursal, hablaba con el oficial, puede seguir pasando en algunos bancos, ¿sí? Yo estoy hablando en líneas generales en este punto. Uno iba a la sucursal, se sentaba con el oficial de cuenta, que es la parte comercial de una sucursal, y le decía, quiero una tarjeta de crédito, quiero una caja de ahorros, ¿sí? Estos son los productos bancarios. ¿Y qué hacía en ese caso el oficial de cuenta? Agarraba, primero te pedía el DNI, luego te imprimía los formularios. No sé si tenemos a alguien en la sala que labure para un banco. ¿Nadie? Bueno, el oficial de cuenta lo que hacía era imprimir toda la parva de formularios, entregárselos al cliente para que los complete. Bueno, le sacaba fotocopia al DNI, luego le pedía la firma al cliente en todas las hojas, ¿sí? Eso es el alta tradicional, el alta física que se daba hace ya varios años eh, para ser cliente del banco, ¿sí? Eso necesitaba, requería que el cliente se presente en la sucursal, que haya tiempo de espera, ¿sí? Todo bastante burocrático el asunto. Pero bueno, todo eso fue cediendo y fue evolucionando, ¿sí? El mercado bancario necesitaba evolucionar, necesitaba agilizar el alta de clientes, entonces empezaron a surgir esto que están viendo al costado derecho, ¿sí? Prácticas de paperless. Paperless es un término que aplica para diversas organizaciones, no solo para el bancario, ¿sí? Pero lo que, por ejemplo,
hacia paperless es que ya no tengas formularios físicos impresos, ¿sí? Ahora esto ya necesitaba de otra tecnología. Por ejemplo, el cliente sí tenía que ir a la sucursal, pedirle el producto al oficial, pero ¿qué pasaba? Ahora, por ejemplo, había una tableta, donde le mostraba el formulario con todo el detalle del producto que quería solicitar el cliente, y el cliente lo único que hacía era firmar ese pad y listo. Esa firma, por ejemplo, impactaba en todos los formularios en la parte que requería de una firma, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, con la tecnología aplicada al DNI. Porque, por ejemplo, antes el cliente completaba su nombre, su DNI, la dirección. Ahora no, ahora hay, por ejemplo, un escáner inteligente con la tecnología OCR, se llama, que te extrae todos los datos y te autocompleta todo este formulario, ¿sí? Digital que le estás mostrando al cliente. Entonces, todo eso es evolución, ¿sí? ¿Me están siguiendo con el ejemplo? ¿Hay alguna duda hasta acá? De cómo dejamos los formularios físicos y ahora pasamos a los formularios digitales en lo que yo denomino como paperless. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Bien, Sí, bien. perfecto. Y a ver, una vez ahí hago una mención para lo que es el legajo físico. El legajo físico se cerraba así, se mandaba por correo, ¿sí? Ya sea por OCA, correo argentino, lo que sea. Bueno, ahora no, estamos hablando de legajos digitales. Esos legajos digitales viajan por un software directamente a la casa central para que se formalicen las altas. ¿Sí? Se ve la mejora de cómo lo físico fue cediendo y le fue dando espacio a lo digital, que vuelve no, bastante, hace más limpio el proceso, ¿sí? Ya no corre más el formulario físico, fluye todo, se mejoran lo que son los tiempos, no solo para el cliente, sino también internamente para el banco, ¿sí? Porque esto ya fluye digitalmente y en el momento, dentro de la organización. Y después no me quiero quedar solamente en paperless, ¿sí? Voy un poquito más con lo que es online, lo que es este famoso QR, que seguramente ustedes, si ven, por ejemplo, Pasapalabra aparece Iván de Pineda mostrando un QR de un banco. ¿Y qué contiene el QR? El QR por lo general contiene datos, ¿sí? Y por lo general el dato que contiene ese QR es una URL que te redirige hacia alguna web, ¿sí? Sí. Uno la apunta ahí y te lleva automáticamente al flujo del onboarding para que vos te des de alta desde desde el sillón de tu casa, al banco que tiene asociado ese QR, ¿sí? Ya no fuimos un poquito más allá, ya no tenés que ir a la sucursal, ya no tenés que firmar ni siquiera en el pad, ¿sí? ¿Y por qué traigo a colación todo esto? ¿Sí? Se ve claramente lo que es el mensaje este de evolución de las tecnologías, ¿sí? Lo llevé muy general, ¿sí? Hay muchas cosas que no quiero entrar en detalle porque no vienen al tema, pero quería que ustedes vieran bien cómo del alta física se pasó a paperless y de paperless al alta online, ¿sí? Y todo eso es evolución de la tecnología y todo eso es una mejora para el cliente y para la organización, ¿sí? Imagínense que arrancamos diciendo, si necesitas un producto, tenés que ir sentarte en la sucursal, esperar, sacar un número, esperar a toda la cantidad de gente que hay, a que te atiendan, a los formularios físicos, completar uno por uno, firmar, a estar sentado mirando pasapalabra con tu celular y te estás haciendo cliente del banco a través del dispositivo móvil, ¿sí? Del celular. Eso es evolución. Y ahora vamos a traer a colación todo lo que hablamos al principio. Infraestructura. Infraestructura de TI dijimos hardware, software y los servicios de apoyo, ¿sí? Para el banco no es lo mismo laburar con esto que denominábamos alta física que laburar con lo que es paperless, que con laburar con lo que es online, con estas reglas de negocio. Para la alta física, ¿qué necesitábamos? Una computadora, una impresora y un escáner, tal vez.
¿sí? Solo eso. Esos son los componentes de hardware, ¿sí? Y seguramente alguna conexión al sistema del banco. Pero Paperless ya era distinto. Dijimos que teníamos otro tipo de tecnología. Dijimos que teníamos un pad, una tableta donde mostraba todo el formulario digital. Teníamos un escáner con tecnología OCR para extraer los datos. Te lee los datos automáticamente en el documento y te autocompleta lo que es el formulario digital. ¿Sí? Eso ya es otro tipo de infraestructura tecnológica para el banco, para la sucursal puntualmente. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Ven cómo es diferente infraestructura y cómo está asociado a la evolución? Sí. Sí, sí. Y para el online también, porque voy a tener que tener orquestado mis sistemas para empezar a capturar. Primero voy a tener que armar todo un flujo de onboarding. Flujo de onboarding es el flujo para darse de alta del cliente, ¿sí? Yo tengo que armar todo pantalla por pantalla, seguramente en mi web, para poder ir capturando los datos y haciendo un montón de validaciones por detrás, que por ahí antes esas validaciones las hacía el oficial de cuenta directamente sentado en una sucursal. Esas validaciones yo las tengo que codificar, entonces me va a impactar la infraestructura del lado del software. ¿Se entiende? Todo eso es la asociación de lo que es la evolución de la tecnología y la información con respecto a la infraestructura también, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Y esto es un poco lo que vemos en esta slide, digamos, de cómo hay una estrategia de negocio, hay una estrategia de tecnología de la información y están las herramientas tecnológicas abajo, en donde dice tecnología de información. La estrategia de negocio en este caso va a marcar un rumbo. Por ejemplo, va a ser esto: dinamicemos lo que son el alta de clientes. ¿Sí? Yo quiero que sea más fácil, más rápido, quiero que el cliente no venga a las sucursales. Eso es una estrategia a nivel global del banco. La estrategia de negocio va a tener que acompañar, ¿sí? esa decisión. Entonces va a tener que buscar en lo que son las tecnologías de la información, las herramientas y armar la estrategia para poder cumplir con lo que definió el negocio, ¿sí? Es decir, yo voy a decir a nivel estrategia de banco, no quiero agilizar quiero aumentar tanta cantidad de clientes de determinada forma, y bueno, la estrategia de tecnología de la información tiene que acompañar eso, me tiene que buscar herramientas tecnológicas y tiene que armar una estrategia para poder alcanzar eso que me definió el negocio, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, como habrá surgido la idea de los QR, por ejemplo, bueno, tecnología, el área de TI me va a tener que acompañar en ese punto y va a tener que armar todo lo necesario para poder generar el alta de un cliente a través de un QR en una pantalla, ¿sí? Todo eso conjugado va a terminar definiendo lo que son los servicios y la infraestructura tecnológica del banco, ¿sí? Que se va a traducir en lo que es servicio al cliente, que puede ser externo e interno, ¿sí? Y a los proveedores. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Vamos a este tema, a ver, el tema de la pandemia y el home office. Quiero que alguien me responda, ¿cómo impactó en la infraestructura tecnológica todo esto del home office y el efecto pandemia? ¿Cómo impactó, chicos? Del lado de la infraestructura. ¿Cómo se vio tocada? Hay algo básico ahí. ¿Alguno respondió? Quedó en evidencia quién tenía una buena infraestructura tecnológica y quién no, porque los que tenían buena infraestructura tecnológica pudieron sobrevivir bien, por así decirlo, casi como si no hubiera existido la pandemia, y los que no tuvieran infraestructura tecnológica casi que se la tuvieron que crear, como pasó con, por ejemplo, muchos profesores de la facultad. Me acuerdo del primer cuatrimestre, estaban todos explorando qué carajo hacer para poder seguir dando clase, más o menos. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizar? ¿Qué software utilizar? ¿Sí? ¿Uso Skype? ¿Uso Teams? ¿Sí?
a nivel facultad impactó de esa manera, muy bien, muy bueno el aporte. Y también imagínense, por ejemplo, que había muchas organizaciones que no estaban preparadas para lo que es el home office, ¿sí? Muchísimas, me atrevo a decir un gran porcentaje, ¿sí? Había más organizaciones que no estaban preparadas de las que realmente estaban preparadas. Nosotros a nivel banco, que ustedes por ahí piensan, sí, el banco tiene que estar preparado, seguramente para poder soportar algo así. Y no, la realidad es que, por ejemplo, no había hardware para, para cada uno de los colaboradores de la organización, ¿sí? No había una notebook para poder entregarle a cada uno y el banco tuvo que darse vuelta y empezar a tocar su infraestructura, empezar a adquirir hardware, empezar a conectar ese hardware, ¿sí? Esto relacionado un poco a los servicios que hablábamos de la infraestructura. Es todo un tema, ¿sí? El home office empujó mucho a las organizaciones a que cambien su infraestructura para poder seguir funcionando como lo hacían sin la pandemia, ¿sí? Seguir procesando. ¿Les pasó, chicos, esto? A mí me pasó, por ejemplo. Yo tenía una computadora, pero tenía muchos compañeros que, por ejemplo, no tenían la computadora y que hubo una semana que por ahí estuvieron parados. La primera semana esa de marzo, abril, que fue terrible. Hasta que les llegó la computadora, hasta que también un montón de temas para conectarse, la seguridad de los aplicativos, los tokens, todo un tema, ¿sí? Pero todo eso impactó en la infraestructura de TI, en este caso del banco. ¿Está bien? Y ya pasamos a lo que son los impulsores de la evolución tecnológica, estos 3 bullets, ¿sí? ¿Alguno escuchó hablar alguna vez de Gordon Moore, de la ley de Moore? No. ¿Nadie? Bueno, a ver, arranquemos. La ley de Moore se establece luego de que Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, en 1965 realiza una predicción a 10 años, ¿sí? Que dice que la capacidad, la potencia de los chips, de los microchips, se duplicaría cada año, ¿sí? Cada año los chips duplicarían su potencia. Sí, perdón, ¿dijeron algo? Perdón. La ley de Moore lo que pregonaba era que cada año se duplicaría la potencia de los microchips, en este caso de los chips Intel, ¿sí? Que se duplique cada año quiere decir de que iban a tener un crecimiento exponencial, ¿sí? Esto quiere decir que de 1 pasa a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, ¿sí? Se duplica constantemente. Porque el término técnico es que se iban a incluir mayores transitores en los circuitos de los chips, ¿sí? Entonces los chips cada vez iban a funcionar de manera más rápida. Eso fue en el 65 y luego se bautiza porque es ley de Moore porque efectivamente sucedió así, ¿sí? Se llevó a todo lo que es la rama tecnológica de las TICs, ¿sí? La tecnología fue dando pasos agigantados, ¿sí? Nosotros lo vivimos, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos, pero esto se volvió realidad, ¿sí? Los microchips, si uno toma uno de Intel, acá tengo anotado, de Intel del 71 comparado con un microchip, un procesador de la década del 2010 y 2020, este chip ofrece 3.500 veces más capacidad de procesamiento que el chip del 71, ¿sí? 3.500 veces más. Es un montón, es un montón. Entonces, lo que se probó con esta ley es que hay un crecimiento exponencial de las tecnologías de la información, ¿sí? A ver, para sacarlo de ahí, y hay un paralelismo que me gusta mucho, que lo leí ahora no recuerdo en qué libro, es que si este crecimiento exponencial lo llevas, por ejemplo, al mercado automotor, un escarabajo del 71, hoy por hoy, si hubiese crecido exponencialmente, podría alcanzar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. ¿Sí? Un escarabajo.
consumiría 4 litros cada 3.200.000 kilómetros, ¿sí? Y el costo valdría 3 céntimos de dólar, ¿sí? Si el escarabajo se le hubiese aplicado este crecimiento exponencial, 480 kilómetros por hora podría llegar a alcanzar. Es una locura, ¿sí? Y eso es lo que pasa con las tecnologías. Eso lo vivimos cada año, ¿sí? Cómo va creciendo y cómo va moviéndose a pasos exponenciales. También hay una leyenda que es interesante, que explica esto de lo exponencial, que habla sobre un rey que quedó encantado con el inventor del ajedrez, ¿sí? Y a cambio del juego le dice al inventor de ajedrez: podés elegir lo que vos quieras, ¿sí? Pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar, vos entregame lo que es el juego. Y el inventor de ajedrez lo que quería era suficiente granos de arroz para alimentar a su familia. Entonces lo que le pide al rey es un grano de arroz en cada una de las casillas del ajedrez, pero que se vayan duplicando, ¿sí? Esto que hablamos de la duplicación año a año, bueno, llevado a lo que es el tablero de ajedrez. Entonces, que coloque en el primero un grano de arroz, en el segundo 2 granos de arroz, en el tercero 4 granos de arroz, ¿sí? Y todo eso el rey acepta sin darse cuenta que estaba entregando una enorme cantidad de granos de arroz. 9 trillones, ¿sí? Es el número de granos de arroz que le estaba entregando en esta modalidad. Esto para hacer un paralelismo y para que vean lo que significa el crecimiento exponencial y lo que hoy está pasando con las tecnologías, ¿sí? Si ustedes multiplican 63 veces cada grano de arroz, con esa regla, ¿no? 1, 2, 4, 8, van a llegar a ese número de 9 trillones, ¿sí? El rey no se había dado cuenta, ¿sí? Eso es todo lo relacionado a lo exponencial que marcaba esta ley de Moore, de la evolución tecnológica. Y luego, dos más. La ley de almacenamiento digital masivo, que tiene un espíritu similar al de la ley de Moore, pero visto del lado de lo que es el almacenamiento, ¿sí? Al tener un crecimiento exponencial de las tecnologías, más capacidad de procesamiento, más datos, ¿sí? Entonces, el almacenamiento digital tuvo que acompañar toda esta evolución de las tecnologías, y al tener más datos, lógicamente más es lo que necesito guardar. No sé si alguno llegó a conocer, por ejemplo, uno lo fue viendo, yo lo viví, digamos, de tener que arrancar tal vez con disquetes, cuando empezamos a usar las primeras computadoras, luego pasamos a lo que son los dispositivos ópticos, como es un CD, luego un DVD, y así fue cambiando cada uno. Los CD, los DVD quedaron en la historia, ¿sí? ¿Me siguen con esto? ¿Alguno llegó a usar todo eso? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí, sí. todo eso es parte de lo que es esta ley de almacenamiento digital masivo, donde fue cambiando y cada vez tenemos nuevas tecnologías de mayor capacidad, como puede ser los discos externos, ¿sí? Cómo fue evolucionando toda esa parte del almacenamiento. Y lo mismo con la reducción de costos de comunicaciones y expansión de Internet, ¿sí? No sé si alguno llegó a conectarse por pulso telefónico, por ejemplo. Yo sí, yo llegué a usarlo, el pulso telefónico, que te tenía que conectar, creo que era las 8 de la noche, que alguien me corrija, porque salía más barato, ¿sí? Te quedabas sin el teléfono. Y todo eso fue cambiando, ¿sí? Los costos fueron disminuyendo y se fue masificando lo que es hoy por hoy conocemos como Internet, que después vamos a hablar un poco de lo que es Internet. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Por esto de la ley de Moore es que se habla del tema de la crisis de los chips, que cada vez hay menos chips, Está el costo que se menos- conlleva, ¿no? Bien, sí, está relacionado un poco a eso. Hace varios años que se está poniendo un poco en jaque lo que es la ley de Moore, ¿sí? Hay algunos detractores de la misma y que lógicamente los espacios de los chips cada vez son
cada vez es más complicado meter transitores o estos elementos que hacen funcionar al chip, que le dan potencia en el espacio tan reducido de lo que son los microchips. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son esta unidad de procesamiento central, ¿sí? Pero es un cuadradito así, ¿sí? Es muy chico. Entonces cada vez se le van agregando cositas a ese microchip hasta que no hay más espacio para poder agregarle, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Me vienen siguiendo bien? Los escucho, no los escucho, eso me preocupa. Bueno, solo digo No, no, que la diapositiva para mí ya gana la supercomputadora. Para mí siempre fue superior. A ver, bueno, a ver, dale, vos qué estás hablando. ¿Por qué hacemos este comparativo? ¿Qué creemos de todo esto que estamos hablando relacionado a las leyes de la evolución tecnológica? ¿Por qué hacemos este paralelismo acá? Entre la computadora y la Play 4. Anímate, dale. Pero no sé por qué estaremos comparándolo. ¿Por qué estaríamos comparándolo? Pensemos ahora en el procesamiento de ambos dispositivos, de ambas computadoras. ¿Qué crees que pasa con el poder de procesamiento de cada uno? Vos ya dijiste algo, que crees que gana la supercomputadora. Para mí gana la supercomputadora porque, por ejemplo, las computadoras siempre las podés, por ejemplo, ir mejorando. Tipo, podés comprar piecitas y ir mejorándolo poco Sí. a poco, mientras que la Play, hasta que no salga el Play 5, no puedes hacer nada. Y cuando Está salga el bien. Play 5 tenés que volver a comprar todo de nuevo. Es una buena justificación. Después, por otro lado, la consola de videojuegos normalmente está concentrada nada más para hacer videojuegos, mientras que la supercomputadora puede ser para jugar juegos, para programar, para, no sé, hacer criptomonedas, que sé que eso consume 10 veces un montón. Entonces puede estar preparada para muchas más cosas, entonces tiene que estar pensada para hacer muchas más cosas. Y con respecto a la energía, ahora que hablaste un poquito de criptomonedas, ¿qué pensás que sucede con este comparativo? ¿Cuál consume más energía? Y supongo que consumiría más la supercomputadora porque requiere más, pero pronto, como vimos recién, la reducción de costo de comunicación y empresas de Internet, quizás en un futuro logremos optimizar eso y termine consumiendo menos. Pero bueno, la consola también va a consumir menos, así que técnicamente va a seguir Bueno. consumiendo más que la consola. Bien. Buenos puntos. La realidad es que acá hacemos un comparativo. La supercomputadora, esta es la ASCII Red, se llama, es una supercomputadora del año 96 que se utilizaba en Estados Unidos, básicamente para todo lo que es la simulación de armas nucleares y todo lo asociado a eso. No viene el caso del ejemplo, pero lo que están viendo en pantalla, la potencia de la supercomputadora y la potencia de la Play 4 son la misma, ¿sí? Una es del año 96, otra es del año 2013, ¿sí? 2014, por ahí, pero tienen la misma potencia, chicos. Ustedes, si tienen una Play 4 en el living, bueno, tienen la misma capacidad de procesamiento que una supercomputadora del año 96 que estaba en Estados Unidos, que salía alrededor de 55 millones de dólares. Hagan el paralelismo contra cuánto sale la PlayStation 4, que consumía lo que equivale a 800, hasta la energía de 800 hogares, ¿sí? Contra lo que es el consumo hogareño de esta consola de videojuegos. Y eso es un ejemplo claro de cómo va creciendo año a año de manera exponencial, como ya lo dijimos, la potencia de las tecnologías de la información y cómo disminuyen en su tamaño, cómo se hacen más eficientes en lo que son los consumos de energía, cómo disminuyen los costos de las mismas. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entendió, chicos, el ejemplo? Sí. Bueno, ¿cómo venimos de horarios? Porque esto lo voy a saltar, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar. Pero básicamente acá lo que hablaba es de la evolución de la tecnología, como Netflix logró surfear y subirse a todo esto y noquear
y hasta eliminar, diría, a Blockbuster del mapa a través de entender cómo se impactaba el negocio con estas nuevas tecnologías, ¿sí? Pero si entramos en detalle en eso, no voy a llegar a que vean todo este popurrí de temas que es importante que conozcan. ¿Qué es la nube, chicos, para ustedes? ¿Alguno escuchó hablar de la nube o qué piensan que es? Es una especie como almacenamiento que tiene Google, por poner un ejemplo Google, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero voy a hablar de Google porque es el más común. Bien. Entonces, Google tiene sus computadoras, por así decirlo, que tienen almacenamiento y gratuitamente te prestan un cachitito de ese espacio donde vos podés guardar y acceder vía online, y lo podés guardar ahí y podés acceder desde cualquier lado, y obviamente si pagás pasas a tener mucho más espacio, ¿no? Bien. Pero gratuitamente lo pondría como, no sé, con unos signos de interrogación, porque gratuito acá nadie lo hace de favor, pero sí, está muy bien, muy buena la definición que haces. Agrego a lo que vos decís, no se solo... paga con publicidades igual, o sea, totalmente. Alguien paga, pero... Alguien paga. Almacenamiento y procesamiento, ¿sí? Es importante, porque son las dos definiciones que componen lo que es la computación en la nube, pero básicamente lo que haces es utilizar, acá habla de conjunto de hardware y software, utilizar el hardware y el software en los servidores de mi proveedor, ¿sí? En este caso, pusiste muy bien el ejemplo de Google, y yo solo lo que necesito para poder utilizar su hardware y su software, su dispositivo físico y sus programas, digamos, sus componentes lógicos, necesito solamente conectividad a Internet, ¿sí? Yo conecto mi máquina a Internet y puedo estar utilizando los servidores, ¿sí? Las computadoras de mi proveedor, ¿sí? A través de un canon por el mismo, ¿sí? También otra de las definiciones refiere a la tecnología que permite y facilita el almacenamiento y el procesamiento de todos nuestros archivos e información en Internet, ¿sí? Sin necesidad de preocuparnos por la capacidad para alojar y procesar la información en mi sistema, ¿sí? Es decir, yo no me preocupo más por mi hardware, si es lento, si no tengo almacenamiento, como pasa con los celulares, ¿sí? Con, por ejemplo, el servicio de Google para alojar las fotos en la nube de Google, por ejemplo, ¿sí? Yo ya me olvido del espacio de mi celular y me guardo todas las fotos en la nube de Google. Entonces, yo estoy alojando toda esa información, todos esos datos, estoy usando el almacenamiento de los servidores de Google, ¿sí? Ellos tienen las fotos y yo lo único que necesito es un dispositivo, una computadora y conexión a Internet. ¿Sí? Yo me conecto a Internet y lo levanto, ya sea desde mi notebook, desde el celular, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió lo que es la definición de la nube? ¿Me siguieron, chicos? Es un término importante y que quiero que lo entiendan y se lo lleven de esta clase, ¿sí? Porque no hay un material bibliográfico que entre en detalle con este tema. ¿Me siguieron? Sí. ¿A qué otros servicios lo pueden asociar? Que hoy por hoy consumen. Hay un montón. A ver, Netflix, que lo vimos recién, es otro caso en el que vemos en la nube las distintas series y películas. Muy bien. Uno está consumiendo lo que son todas estas películas que están alojadas en los servidores de Netflix, ¿sí? Lo único que necesitas es tener tu Smart TV que tenga conexión a Internet y poder engancharte al aplicativo y, lógicamente, pagar por eso, ¿sí? Lo mismo pasa con Spotify. A mí, que levante la mano, diría, si estaríamos en el aula, que levante la mano ¿quién no tenía Lares y descargaba toda la música de Lares? ¿Alguien usó Ares? ¿O se acuerdan de Ares? Para descargar los mejores tipos de virus que podía existir. Muy bien. Te descargabas discos y virus asociados a los discos. Pero bueno, ahí, por ejemplo, en esa época que no estaba de moda esto de la computación en la nube, uno descargaba su música con su propio hardware y tenías que almacenarla en tu computadora, ¿sí?
Mismo para los celulares. Vos tenías que enchufar el celular, cargarle todos los archivos, estos ya sea en formato MP3 o lo que sea, y para poder tenerlos en el celular. Y hoy por hoy eso desapareció, ese mundo, ¿sí? No fue hace 1000 años, ¿sí? ¿Cuándo habrá sido? En los 2000 algo se seguía usando eso, ¿sí? No sé cuándo, no tengo ahora la fecha de Spotify, pero habrá sido fines del 2009, 2010, por esa zona, donde surgieron todas. Pero antes era así, ¿sí? Vos tenías que tener el almacenamiento y el procesamiento en tu dispositivo, ¿sí? Luego eso desaparece, aparecen las conexiones a internet y todo esto de la computación en la nube, donde uno se conecta y utiliza el hardware, software, almacena y procesa con los servidores del proveedor, ¿sí? Ya sea Netflix, Dropbox, Spotify, ¿sí? Todos esos son ejemplos que utilizan este tipo de computación en la nube. ¿Está bien? Y estos son algunos de los beneficios, ¿sí? Ya un poco charlamos por arriba sobre ello, porque si estamos hablando de utilizar los recursos del proveedor, yo en mi computadora, recursos computacionales no van a estar limitados, ¿sí? Mismo pasaba con los juegos, había plataformas, los juegos todo un tema, ¿sí? Los que son gamers por ahí lo saben más, pero todo lo que es la capacidad de procesamiento con lo que es una placa de video, por ejemplo, o la memoria RAM, que ahora podemos hablar un poco de ello. Es otra Nada, ley de Moore, eso más o menos. ¿cómo? Es otra ley de Moore, cada vez te piden mejores cosas los juegos nuevos. Es terrible, sí, te piden y bueno, es así. En Los cualquier juegos momento sale un nuevo juego y te pide vender un riñón para comprar una placa de que pueda placa de correr. video. Sí, la realidad es que los juegos también tienen su propia evolución, ¿sí? Los gráficos mejoran y bueno, todo eso demanda mejores tecnologías detrás. Pero bueno, eso es lo asociado a los recursos computacionales no limitados. Después la independencia entre el dispositivo y la ubicación, esto que hablamos de cuelgo las fotos en la nube de Apple y me conecto desde el celular o la levanto en una notebook. Eso ya le da independencia digamos, al acceso a la información en este caso. Mayor seguridad, ¿sí? Porque muchos de lo que son proveedores de estos servicios tienen mucho foco en lo que están muy concentrados en la seguridad de este tipo de flujos, ¿sí? Y menores costos de infraestructura de TI, asociado a lo primero que vimos, al no usar, no tener que adquirir más hardware, más software, demás, se supone que en un paralelismo contra cuánto te cobran por los servicios de utilizar computación en la nube, eso redunda en menores costos de infraestructura, ¿sí? Esto es un poco de lo que hablábamos, algunos ejemplos. Spotify, Dropbox, Google Drive, Cloud Gaming, que ahora está muy de moda para utilizar el procesamiento en los servidores del otro, ¿sí? Lo único que tenés que tener es una muy buena conexión a Internet. Antes había una plataforma que se llamaba Cloud. Y hasta acá todo lo que es infraestructura y evolución de las TI, ¿sí? ¿Me siguieron, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro? Me asusta. Sí, profe, se entendió. Muy bien. Vamos a avanzar con todo lo que es hardware y software. Estoy mirando la hora, tenemos 45 minutos para encarar todo lo que es este bloque, ¿sí? Donde vamos a ver hardware, software, base de datos y redes. ¿Alguien me puede decir qué vemos en pantalla? ¿Qué tenemos acá? Supercomputadoras en serio, ¿no? La de 1900 no sé cuánto. Bien. Correcto. Computadoras son lo que están viendo en pantalla. Estos dispositivos electrónicos que reciben y procesan datos, ¿sí? Para convertirlos en información útil. Esa es la definición de las computadoras, que tienen ya sean servidores, en notebooks, en computadoras de escritorio, celulares o lo que sea, tienen dos componentes, ¿sí? Esto aplica para todo lo que son estos dispositivos electrónicos. El componente de hardware, que ahora vamos a ver en detalle, que es el componente físico, y el componente
de software, ¿sí? El componente lógico. Hay dos definiciones asociadas a cada esto, ¿sí? Dijimos. Estas dos son dos definiciones que son piolas para poder entender y ampliar un poco el detalle. Equipamiento físico utilizado para procesar, almacenar o transmitir programas de computación o datos. Equipamiento físico. Ustedes se tienen que acordar bien de eso, ¿sí? Y software son todo lo que son los programas, bueno, procedimientos, documentación y datos asociados a los mismos, que están relacionados con la operación del sistema de computación, ¿sí? Es decir, uno tiene hardware como base y arriba el software funcionando. ¿Está bien? Otra de las definiciones que por ahí, cuando tengan que hacer el parcial, digamos, y puede llegar a venir alguna pregunta con respecto a esto, ustedes lo van a saber diferenciar, tal vez se van a acordar de este paralelismo, que cuando no funciona el hardware es lo que podés patear, ¿sí? Y cuando no funciona el software es lo que podés insultar únicamente, ¿sí? Acuérdense de esa Le pegas esa al software si diferencia. no anda perdón, le pegas al hardware si no anda el software. Para que el hardware funcione mejor y el software así funcione. Correcto. Pero acuérdense de esa diferencia, ¿sí? Hardware, todo lo que es los dispositivos físicos, el equipamiento físico, que ya están viendo en pantalla algunos de los tipos de hardware que utiliza una computadora, y software son todo lo que son los programas, que ahora también vamos a ver sistemas operativos y demás. Vamos a tipologías de hardware que están viendo en pantalla. Ya uno lo nombramos, que es este tema de la unidad de procesamiento central, el CPU. Ustedes lo van a conocer también como microchip, como procesador, ¿sí? Y es el cerebro de lo que son las computadoras, ¿sí? Es el encargado de ejecutar todas las funciones de una computadora, ¿sí? Esto lo, lo realiza y lo ejecuta tomando todo lo que son las instrucciones levantadas de lo que es el almacenamiento primario, ¿sí? Entonces, para simplificar un poco lo que es CPU, la CPU ejecuta instrucciones que se traducen en el funcionamiento de la computadora, básicamente. Y ese es lo que yo una vez para esta clase en aula llevé un gabinete con todas las partes, ¿sí? Pero el procesador, para los que no lo conocen, es un cuadradito, ¿sí? Muy pequeño, de este tamaño, como lo estoy haciendo en cámara, que se encarga de realizar todo el procesamiento de la computadora, ¿sí? Y ya ahí lo asocié a lo que es el almacenamiento primario, ¿sí? El almacenamiento primario se encarga de tener disponible todo lo que son los datos y las instrucciones que procesa en tiempo la CPU, ¿sí? Acá en el almacenamiento primario, esta memoria principal, ustedes la que tienen que tener bien en clara, si bien existen diversos tipos, es lo que es la memoria RAM. Así que por ahí ya alguno la conoce, si se tenía que comprar algún dispositivo, por ahí le prestó atención a lo que es a la memoria RAM, pero la memoria RAM lo que hace es tener disponible, a medida que la CPU va procesando, va largando un montón de operaciones, de datos, ¿sí? Bueno, la memoria RAM labura codo a codo con la CPU para tener disponible constantemente lo que son datos y operaciones, ¿sí? E instrucciones. La memoria RAM, esto es importante también que lo sepan, distinguir entre volátil y no volátil, ¿sí? La memoria RAM es volátil, ¿sí? ¿Por qué es volátil? Porque cuando deja de tener energía eléctrica, se borran todo lo que son los datos y operaciones e instrucciones, ¿sí? Cuando se apaga la computadora, se pierde todo lo que está en el almacenamiento en la memoria RAM, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Se entendió el concepto de volátil? Sí. Esta distinción, y ahora paso a lo que es el almacenamiento secundario, es importante, porque el almacenamiento secundario es el almacenamiento no volátil, ¿sí? También va a tener guardado todo lo que son los programas con sus instrucciones, los datos y demás, va a estar guardado en lo que es el almacenamiento secundario, que es no volátil, ¿sí? Yo apago la computadora y eso sigue estando disponible en este almacenamiento secundario. Tipos de almacenamiento secundario que conocen, como ya hablamos, los ópticos CD, DVD,
lo que son los discos magnéticos, son los discos rígidos, los discos de estado sólido, ¿sí? Memorias externas, y todo eso está en lo que es el almacenamiento, son los diversos tipos de almacenamiento secundario, ¿sí? ¿Se entendió? Es importante que sepan que es no volátil, sí. Almacenamiento primario sería la RAM, ¿no? La memoria RAM, sí, también incluye lo que es la memoria. Yo lo que quiero que se lleven bien es la memoria RAM, sí, de hoy. Pero también incluye lo que es la memoria ROM y la memoria cache, que tienen la misma funcionalidad, sí, nada más que en ese caso no quiero que mezclen, pero la memoria ROM es no volátil, sí. Es decir, contiene los datos todo el tiempo y lo que hace es tener todas las instrucciones para darle arranque a lo que es las computadoras, sí. Pero la más importante es la memoria ROM, dentro del almacenamiento primario. ¿ROM o RAM? La memoria RAM, perdón. Ah, La memoria RAM es la más importante, ¿sí? Igualmente ustedes amplíenlo con la bibliografía en lo que es ROM y cache, ¿sí? Cache. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Me siguieron? Y el Dale. bus, profe, una pregunta. ¿El Sí. bus vendría a ser como lo que conecta todo? ¿Está ahí? Correcto. El bus es el que conecta los dispositivos, ¿sí? El bus son filamentos que están... Acá también falta lo que es la placa madre, ¿sí? Que los que abrieron computadoras por ahí lo conocen y lo tienen más patente. La placa madre y el bus es lo que interconecta todos estos hardware que están viendo en pantallas y los otros que no se ven, ¿sí? Como por ejemplo la placa de video y demás. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Bus y placa madre sería. A ver, de los que quedan, dispositivos de salida y de entrada, ¿sí? Dijimos que las computadoras lo que hacen es recibir datos y procesarlos, ¿sí? Dispositivos de entrada son todos los que van a provocar ese ingreso de datos en la computadora, ya sea un teclado, un mouse, ¿sí? una cámara web, ¿está bien? Y dispositivos de salida, ¿cuáles van a ser? Los que sacan esta información que procesan las computadoras, ¿sí? Como puede ser una impresora, un plotter. Ven que estamos nombrando todos dispositivos físicos, ¿sí? Quiero que se lleven, si bien es muchas definiciones lo que estamos dando, quiero que se lleven estos conceptos básicos para luego poder ampliarlos y entender cada uno en detalle. Pero no es más que eso, ¿sí? ¿Se entendió? También hay dispositivos que son de entrada y salida, o puede ser esas impresoras que vienen con escáner también, ¿no? También, sí. Un escáner es un dispositivo de entrada y lo que es parte de salida es dispositivo de salida. Muy bien. Y después tenemos todos los dispositivos de comunicación, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una placa de red, ¿sí? Que nos permite ingresar en este mundo de las telecomunicaciones que ahora vamos a ver más adelante en detalle. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? La arquitectura de procesamiento y todos estos componentes. Vamos a saltar. Cierro hardware, ¿sí? Vamos a lo que es el software, este componente lógico, ¿sí? Que dijimos que forma parte de las computadoras. El programa de software, serie de instrucciones que han de ejecutarse en un sistema de cómputos, uno o más programas constituyen un software, ¿sí? Los programas tienen instrucciones en sí, ¿sí? Y todo eso van a formar lo que es el software. Después hay otros conceptos como es programación y programador, programación y lo que todos conocemos como codificar un software, ¿sí? Escribir el código, y el programador es la persona justamente encargada de escribir este código que no hace más que decirle al software cómo tiene que funcionar, ¿sí? Funciones claves de lo que es el software: administrar lo que son los sistemas, los recursos del sistema de cómputo. Esto lo vamos a ver más asociado a lo que ahora en el slide siguiente, a los sistemas operativos. Servir como herramientas para los usuarios, ¿sí? Los software, justamente, imagínense, no sé, en los procesadores de texto, son todas herramientas que sirven para y son funcionales a la cotidianidad del laburo de los que lo utilizamos, ¿sí?
y actuar como intermediarios entre las organizaciones e información. Sí, hay muchos de estos software que, como es el software de administración de base de datos, que vamos a ver más adelante, que sirve de intermediario en lo que es la organización y, por ejemplo, sus bases de datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Continúo, ¿sí? Y acá hay una clasificación, una tipología de software que las divide en software de sistemas, software de aplicación y software de programación, ¿sí? Los software de sistema no hacen más que administrar todo lo que son los recursos de la computadora, como le dije anteriormente. Un ejemplo de esto son todo lo que son los sistemas operativos, que se encargan de administrar lo que es el hardware y el software de las computadoras. Sistemas operativos ustedes conocen, lo que es Windows, lo que es Linux, lo que es iOS, Android, ¿sí? Todos esos sistemas operativos. Y digo iOS y Android, por ejemplo, porque recuerden lo primero que vimos cuando entramos en este mundo de hardware y software. Los celulares son computadoras también, ¿sí? Todos son computadoras. Después tenemos lo que es el software de aplicación, que ya son programas escritos para tareas específicas, ¿sí? O generales de los usuarios. Acá hay una pequeña división que van a encontrar, que son los de propósito general y de propósito específico. Los de propósito general apuntan más al mundo de los ERP, de los CRM, de los BI, estos sistemas que son cross a la organización, y de propósito específico están apuntados a funcionalidades de los usuarios, y estos son lo que ya conocemos como, por ejemplo, no sé, el Adobe Reader para lo que es todo el mundo de los PDF, el Word para lo que es el procesamiento de datos y todo esa tipología de software, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el software de programación, que es un software, lógicamente, y atado un poco a la definición que ya vimos, se utiliza para todo lo que es la codificación de los programas, ¿sí? Acá van a ver, hay tipo un esquema de cebolla, donde se parte, esto es lo que le decía al principio, ¿no? Del hardware. Sobre ello se monta todo lo que es el software de sistemas, que va a administrar los recursos de hardware, pero también los recursos de software. El software de aplicación, estos aplicativos, estos programas que nosotros conocemos y que tenemos en la computadora. Y por último, el usuario es el que interactúa con ese software de aplicación, ¿sí? Y todo eso va y viene. Se relaciona el software de aplicación con lo que es el hardware, pasando por el software de sistemas. ¿Está bien? Profe, los ejemplos que dio recién de ERP, por ejemplo, son los específicos, ¿no? Son los de propósito general, ¿sí? Okay. Los de propósito general son lo que son puede ser un ERP como SAP, por ejemplo, un CRM, un BI, ¿sí? Ok. ¿Hasta acá se entendió software, chicos? Antes de pasar a este mundo. Sí. Yo me quedé una duda sobre qué sería bien el software de programación entonces, porque el Cebolla decía usuarios. Sí, que es utilizado por lo que ya denominamos como programador, ¿sí? ¿Se entiende? Lo utilizan los programadores para codificar programas. Y software. Es un software para Específico para software programar. de aplicaciones, por así decirlo. Es un software especial para programar, ¿sí? Y acá vuelvo a la otra consulta, para que quede bien en claro en esto de general y específico, porque lo hice al revés, ¿sí? Estaba bien la pregunta que me estaban haciendo. Generales de tareas comunes a todos los usuarios. Es al revés como di la definición. Si generales tareas comunes a todos los usuarios, como es el Word, como es el Adobe que les dije,
Y el de propósito específico es lo que yo denominaba un ERP, por ejemplo, un CRM, ¿sí? Ahí me corrijo en vivo, ¿sí? Al revés de como lo di. ¿Está bien? ¿Quedó claro ese punto, chicos? Es como me preguntaba el compañero. Sí, ahora sí. Gracias. Vamos a base de datos, ¿sí? ¿Cómo venimos con el tiempo? 8:30, bien. A ver, a esta altura de la materia ya tienen que tener en claro algo muy importante, es lo que es la diferenciación de datos e información, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los mismos? ¿Alguien ya me la puede responder? Había alguna pregunta en la autoevaluación, si no me equivoco. Es importante que distingamos datos de información. Que la información son datos como contextualizados, que lo que hacen es restar incertidumbre cuando tomamos decisiones y tienen más valor que los datos que generalmente no valen mucho y están ahí por doquier, digamos. Muy bien, muy bien. El dato es una representación de la realidad, representa un hecho de la realidad y que de por sí solo, sin darle contexto o sin agruparlo con otros datos, no tiene un significado alguno, ¿sí? Y la información, como bien dijo el compañero, disculpa que no vi tu nombre de quien lo comentó, es eso, es poner los datos en contexto, ¿sí? Y asignarles un determinado significado. Voy a este ejemplo. Están viendo el bloc de notas, ¿no? Sí. Yo escribo eso, ¿qué es para ustedes? ¿Dato o información? Y eso Dato. podría ser, por ejemplo, Muy bien. Muy bien, es un dato. Perdón, alguien está hablando muy bajo. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, lo que es, esto es un dato, ¿sí? Si yo lo empiezo a contextualizar y empiezo a agruparlo con otros datos, por ejemplo, como puede ser un código de área, porque de por sí solo acá, por ejemplo, a esto le podría haber puesto, puede ser un DNI, puede ser un teléfono. Perdóname que interrumpa, Sí, pero eso para ser datos todavía le falta la referencia. O sí, sea, sí, no es todavía. un dato, ¿no? Disculpame, no sé cómo sigue tu ilación, pero Sí, un número no es un dato. estoy llegando a ese punto. Si Perdón, yo, ¿eh? Sí, ahora sí, lo pasar a Arturo, disculpa. Ok. no hay problema. Yo, yo empiezo a darle forma a este número que escribí, ¿sí? Y empiezo a querer llevarlo a un dato, ¿sí? A una representación de este hecho. Está bien, yo puedo decir que esto, si lo asocio con este nombre de DNI, empieza a representar un hecho, representa un DNI, ¿sí? Es un dato. Está representando, le agregué los puntos, es 36.872.060, es un DNI, ¿sí? Pero todavía no tienen un significado alguno para ustedes, ¿sí? No lo estoy poniendo en contexto. Lo mismo pasa con este número. Si el número que escribí originalmente le empezaba a dar un poco de forma, le agregaba un código de área, le puedo empezar a detallar que es un número de celular. Acá sí empieza a cobrar forma lo que es el dato, ¿sí? Pero no tiene hoy por hoy un significado para ustedes, ¿sí? Ahora, si empezamos a ponerlo en contexto, si lo llevamos, por ejemplo, en este caso, lo traje a colación en una clase de la facultad, y yo les estoy escribiendo celular del docente, Lucas Fabricatore. Esto ya se empieza a volver información para ustedes, ¿sí? Porque saben de que les estoy disponibilizando el número de celular que pertenece a uno de los docentes que está a cargo del curso y que seguramente para ustedes sea redituable tenerlo porque, por ejemplo, si quieren realizar alguna consulta, ¿sí? Y esto se empieza a nutrir, por ejemplo, también puede estar el número de Arturo, celular del docente Arturo Contaldi. Ahora, si yo me llevo esto y me voy a una clase
a otra clase de la facultad, a cualquier curso, y yo muestro esto, para los alumnos de esa clase no va a significar nada si los docentes... No va a ser información, va a ser datos, ¿sí? Porque no va a tener un significado que ellos tengan esta conjunción de datos que están viendo en pantalla, ¿sí? O si los tiro, o si se los llevan ustedes a cualquier lado y se los muestran a su familia, digamos, le muestran esto, es datos, ¿sí? No tiene un significado, ¿sí? Es distinto si uno lo pone en un contexto, lo trae a colación en un ambiente especial, y le agrega toda esta información que le fuimos agregando, todos estos datos que le fuimos agregando para que se convierta en información, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se vio? Sí. Sí, Bien. perfecto. Volvamos a la presentación, ¿sí? Este es un esquema que tenían en el material teórico. Y básicamente lo que quiero que se lleven acá es que se guarda información, se guardan datos, mejor dicho, los usuarios van interactuando con los sistemas de información, los sistemas de información están encargados de recopilar, de procesar y de guardar o distribuir todo lo que son datos, y esos datos se guardan en archivos físicos, ¿sí? Ya sea alojados, como vimos, pueden estar alojados, por ejemplo, en mis servidores, o puede estar alojado en lo que son los servidores de un proveedor, como vimos en todo lo que es computación en la nube, ¿sí? Entonces esos archivos se empiezan a guardar de manera física, empiezan a tener su lugar en lo que es en este almacén de datos, ¿sí? Y a ver, para que quede bien en claro la definición, porque la tienen escrita en el enunciado, pero en el material teórico, pero no lo tienen escrito en lo que es esta presentación, ¿sí? La base de datos no es más que el conjunto de estos datos organizados de una manera específica, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo de cómo, por ejemplo, se organizan en bases de datos relacionales, que es un punto que es interesante que se lleven y entiendan, ¿sí? Y que al estar, vuelvo a esta organización de datos estandarizadas, ¿sí? Lo que facilita es la consulta de datos, porque todo el tiempo estamos o ingresando datos dentro de lo que es el almacén de datos, como se ve en el ejemplo, o sacando esos datos, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido, y está un poco asociado también a lo que viene dando en paralelo Andrés, de que yo esté guardando en lo que son mis bases de datos, ¿sí? O almacenes, o como lo denominen, que esté guardando datos para si después nadie los consulta. Sí, eso lo están viendo en el laburo del FD, y es algo importante que lo tengan bien en claro. Y algo importante que acá no está es que entre el software de aplicación, estos programas que dijimos, y lo que son las bases de datos, está lo que es el sistema de administración de base de datos, ¿sí? El sistema de administración de base, el software, el sistema de administración de base de datos es un software que interactúa y gestiona todo lo que es el acceso a la grabación de datos entre lo que es las aplicaciones y lo que son las bases de datos, ¿sí? Es lo que ustedes van a ver en el apunte teórico como SAPD, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron, chicos? Sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de las bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos relacionales es una de las tipologías que surge de separarlos según la arquitectura. ¿Sí? Tenemos bases de datos relacionales y no relacionales, ¿sí? Voy a hablar de manera muy general sobre lo que son las bases de datos relacionales, así llegamos también a ver lo que queda de telecomunicaciones. Pero la base de datos relacionales, como ya están viendo en pantalla, van a representar los datos, todos los datos en base de datos, en tablas bidimensionales, ¿sí? Esto se denomina, la van a encontrar también como tablas o relaciones, ¿sí? Las tablas, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ven representadas, pero se dividen, como dice el punto 2, ¿no? En registros y en campos, ¿sí? Los campos son los atributos que va a tener cada
cada base de datos. La tabla, por ejemplo, es a nivel general, ¿sí? La tabla de clientes, la tabla de facturas, la tabla de proveedores, ¿sí? Se agrupan según se comparta la tipología, ¿sí? Yo quiero agrupar por un lado los clientes, quiero agrupar por un lado los proveedores, quiero tener en un lado la facturación, ¿sí? Y todas esas tablas, ahora como vamos a ver en la siguiente slide, se empiezan a relacionar, ¿sí? Y ahora voy a explicar un poquito de la eficiencia, de por qué se relacionan, ¿sí? Y por qué hablamos de eficiencia. Pero tienen que tener bien en claro esto. La tabla es a nivel general, por ejemplo, la tabla de clientes. Luego tenés todo lo que son los registros y los campos, que ahora vamos a ver, esa es la composición de las tablas, ¿sí? Y las tablas, esto que hablaba de las relaciones entre sí, con elementos y datos comunes, ¿sí? Esta es lo que denominamos tabla. Acá están viendo lo que es la tabla de clientes, donde tienen los campos que van a ser atributos dentro de esa tabla, es decir, voy a tener un atributo que es dirección, voy a tener un atributo que hace referencia al nombre, otro atributo que es al código del cliente, en este caso, y luego todo lo que son los registros, ¿sí? Que es completar todos esos atributos que mencioné, ¿sí? Vamos a tener un ID de cliente con su nombre y la dirección, un ID de cliente y así sucesivamente, ¿sí? Y así va a estar completada lo que es esta base de datos, ¿sí? ¿Se entendió? Y por lo general tienen asociada un ID que hace único al registro, ¿sí? A esa conjunción de datos. Entonces el ID, si yo utilizo ese ID 1159, que es el último, yo ya sé que estoy hablando para otro sistema, yo ya sé que estoy hablando de el cliente Esteban, que vive en la calle E. ¿Está bien? ¿Me siguieron con esa definición? ¿Se entendió cómo lo ven? Por lo general, para hacer este laburo y este armado de tablas, se utiliza lo que es el DER, diagrama de entidad-relación, ¿sí? Donde se dibujan todo lo que son las diferentes tablas y las relaciones entre cada una. Las relaciones son estas, ¿sí? Empezás a juntar tablas. Vos tenés una de clientes, otra de factura y otra de cuenta corriente, ¿sí? Vos lo que vas a hacer es, en la tabla de factura, por ejemplo, para asociarle cada factura a un cliente, en vez de traerte todo lo que es el nombre, la dirección, el teléfono, todo lo que acá, una gran cantidad de atributos puede tener la tabla de clientes, ¿sí? Y yo en vez de repetir todo eso, lo único que voy a llevar es el número de ID del cliente, ¿sí? El 1155 yo ya sé que esta factura, la 1599, pertenece a Carlos, que vive en la calle A, que tiene el número de teléfono tal, que su condición fiscal es tal, ¿sí? Esas son las relaciones que se empiezan a hacer entre estas tablas. ¿Se entienden? Y es eficiente, hablé de eficiencia hace un ratito, porque no estás repitiendo datos, ¿sí? No estás llenando la base de facturas con el nombre del cliente nuevamente, con la dirección, ¿sí? Porque además cada facturación, como se ve en las dos primeras, puede compartir los mismos datos, ¿sí? Es decir, las dos primeras son de Carlos, ¿sí? ¿Están viendo lo que le estoy explicando? Para que esta relación se dé, tiene que haber como un elemento común, ¿no? Que en este caso vendría a ser como el código del cliente o algo así. Tiene que haber eso que mencionábamos acá, la clave, ¿sí? Que identifica unívocamente, digamos, que es único para ese cliente, ¿sí? Que es esto que están viendo acá. ¿Está bien? ¿Me siguieron, chicos? Y lo mismo pasa con las facturas, ¿sí? Ven que acá este ID, si yo lo quiero usar para una cuenta corriente, lo traigo acá, pero no me traigo toda la fecha de la factura, a quién pertenece esa factura, ¿sí? Yo lo único que estoy viendo es la cuenta corriente en general. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, lo que es base de datos relacionales en este caso? ¿Me siguieron? Imagínenselo siempre como un Excel, ¿sí? Las tablas tienen ese formato. Vamos a ir a lo que es otro tipo de clasificación de base de datos según el objetivo, ¿sí? Tenemos la base de datos que son transaccionales y las bases de datos que son para la toma de decisiones.
Las primeras apuntan a lo que son el procesamiento transaccional, esto es la operatoria cotidiana de la organización, ¿sí? Por eso habla de procesamiento operativo y habla de nivel operativo de la organización, ¿sí? Porque vos le estás pegando constantemente con toda la operatoria cotidiana de la organización, ya sea para grabar o para consultar, ¿sí? Y al ser el corazón de la base de datos de la organización, ¿sí? Lo que necesitas es que todos esos datos del procesamiento diario de la organización impacten de manera online. Por eso la tecnología que utilizan es la tecnología de procesamiento OLTP, que es Online Transactional Processing, ¿sí? Y después tenemos todo lo que es la distinción. Ustedes tienen que entender eso, ¿no? Separar entre bases transaccionales y bases para la toma de decisiones, ¿sí? Que es un agrupamiento general. Y todo lo que es la toma de decisiones está asociado a lo que es el procesamiento analítico y por ende empieza a subir en lo que son los rangos, digamos, de la organización. Ya empezamos a hablar de los niveles tácticos y estratégicos, los niveles más altos en la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque a esos niveles uno no está mirando el dato, por ejemplo, como da el ejemplo del paper este que le subimos, no se está consultando las facturas solo, información de una factura solo, que eso por ahí se hace a niveles más operativos, sino que se están consultando gran cantidad de datos, ¿sí? Históricos que se agrupan en reportes o similares y que se usan justamente para poder ir tomando decisiones, ¿sí? Para poder, por ejemplo, ir haciendo el seguimiento del volumen mensual de facturación de la organización, ¿sí? Estas bases están preparadas para eso, para el procesamiento analítico. Acá tienen que meter y asociarlo con lo que es el Data Warehouse, también, que es un tipo de base de datos que está apuntada a lo que es el procesamiento analítico de gran cantidad de datos, ¿sí? Para poder elaborar y trabajar y sacar información de los mismos y poder tomar decisiones, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Se entendió la distinción en lo que es transaccional y la diferencia con lo que es toma de decisiones? ¿Me siguieron? ¿Alguna duda, chicos, con esto? Profe, ¿este Power va a estar subido al campus? Lo subo, sí. Sí, lo subo para que lo tengan de apoyo. Voy al chat un toque, no hay consultas, ¿no? Así cerramos con... Uy. Dice, ¿en dónde se encuentra este capítulo? Respondo unas horas después pasadas. Capítulo 5, como dije al principio, capítulo 5 de Laudon y Laudon, lo de infraestructura, y después tienen el sistema de información organizacional del 7 al 10, 7, 8, 9 y 10, habla de todo esto, ¿sí? Acá, el libro rojo. Venimos bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, vamos a cerrar con lo que es, venimos volando, ¿sí? Profe, sí. ¿cuáles serían los 3 tipos de software de base de datos? ¿Cómo los 3 tipos? Perdón. Sí, porque yo estoy ejercitándome, digamos, con el cuestionario que está en el campus. Con lo que es con la autoevaluación, perdón. Claro, y dice 3 tipos de software de base de datos. Ya te pido, por favor, si me escribís un mail que revisamos a ver cómo está elaborada las respuestas y las opciones, ¿sí? Perdóname, me parece que eso debe querer referirse a los 3 tipos de modelos de sistema de gestión de base de datos. O sea, el que estás explicando vos, que es el más importante, el relacional, pero los anteriores... los archivos tradicionales y demás. No, archivos tradicionales no, sistemas de base de datos que se utilizaban con anterioridad, o sea, el jerárquico y el de red. Pero ya no se usan los sistemas de gestión de base de datos jerárquicos, o sea, tuvieron muchísima importancia en su momento, pero fueron evolucionando hasta llegar al relacional. Entonces tenemos los primeros, los iniciales eran los sistemas de gestión de base de datos jerárquicos, que se basaba la estructura de datos en la jerarquía entre datos, ¿no? O sea, ¿de qué depende cada dato?
qué sé yo, nombre del cliente depende del código del cliente, en fin, hay una relación de dependencia y todas las jerarquías se manejaban con apuntadores. Eso se pasó, como tenía sus deficiencias, se pasó a los relacionales, perdón, a los de red, y obviamente una renovación conceptual se pasó a los relacionales, que eliminaron todos los apuntadores y qué sé yo, que hacían muy pesada la base de datos, y que bueno, esto le da, hoy en día no vale la pena hablar de los anteriores, simplemente saber que existieron, pero hoy en día se habla fundamentalmente de los de relacionales. O sea, por eso los 3 diferentes software de base de datos será que debe ser los 3 tipos de gestión de base de datos que de alguna manera tiene la bibliografía también, ¿no? Bien. Quedó respuesta, gracias Arturo, quedó respondida la consulta, perdón. Sí, gracias. No, nada. Vamos a lo que es telecomunicaciones. Sí. A ver. Imagínense hoy por hoy el desarrollo de la operatoria sin estar conectados, ¿sí? En esta pandemia, sin poder estar conectados con los colaboradores por todo el país, me atrevo a decir. Hay organizaciones que tienen colaboradores en todo el país y sin poder estar conectados, ¿sí? O por ejemplo una organización como el banco, que no estar conectado con sus sucursales, porque con todo lo que procesan las sucursales. Todo lo que se procesa en sucursales tiene que pegar, por ejemplo, en las bases de datos centrales del banco, ¿sí? Y todas esas conexiones requirieron que surjan todo este mundo de las telecomunicaciones, ¿sí? Los sistemas de telecomunicaciones. A ver, acá hay 3 definiciones importantes que tienen que tener en cuenta de arranque. Una son las telecomunicaciones. La telecomunicación no es más que una comunicación de información por todo lo que son los medios electrónicos, ya sea transmitiendo un audio a través de voz, datos, imágenes o lo que sea. Las redes, que es el conjunto de dispositivos enlazados para compartir datos o recursos. Acá es importante después que amplíen con todo lo que es la tipología de redes que se encuentra en la bibliografía, que no vamos a llegar a verla hoy, pero tienen que tenerla claro, lo que es anillo, estrella y demás. El sistema de telecomunicaciones es esto que les mencionaba al principio. Vas a tener que tener un hardware y un software que actúe de manera conjunta y que posibilite la comunicación, este envío de información a través de la voz o de datos e imágenes, ¿sí? Es necesario que se arme un sistema con, ya sea todos los componentes hardware. Cuando hablamos de hardware, todo lo que son los cableados, todo lo que son, ustedes van a encontrar mucho de esto, ¿no? Hay diferentes tipos de cableados, en la bibliografía van a encontrar mucho sobre esto. Diferentes tipos de cableado, diferentes tipos de dispositivos físicos que hacen a la conectividad, y software también que orquesten y que apoyen a todo lo que es este conjunto de hardware para poder estar conectados, ¿sí? Básicamente. Nosotros hoy estamos conectados gracias a las telecomunicaciones, ¿sí? Mismo nosotros acá en la facultad, ¿sí? Y cómo funciona un poco esto de manera resumida y a gran escala, que es importante, que quiero que se lleven también de la clase de hoy, ¿sí? Que por ahí leyeron un poco en el material que le disponibilizamos, y si no lo leyeron es algo importante que vean, es cómo llegamos a la Internet, ¿sí? ¿Qué es la Internet? Esta gran red de redes, ¿sí? Donde están conectadas todas las redes dispersas por todos los continentes, y cómo estamos conectados. ¿Quién me puede decir cómo estamos conectados a Internet? Que ya están viendo ahí un poco en pantalla, pero no sé si lo van a entender si no lo leyeron. Este primer gran bloque que dice Backbone de Internet, que es lo más interesante. ¿Alguien me puede decir? Los distintos Son cables que pasan por abajo del océano. Bien. Eso es lo interesante, ¿sí? Lo que más llama la atención, porque uno piensa que estamos conectados acá a Internet y estamos todos, cada uno en su casa, y todo va por el aire,
o todo va únicamente por los cableados ya sea de Fiverr, de Telecentro, lo que sea, y no sé, o nos estamos conectando con alguien de otro país y decís, no, esto va por los cables de acá y ya está, o va por el aire, uno no le presta mucha atención, pero la realidad es que los continentes y los diversos espacios en cada uno de los continentes están conectados por, en su mayoría, cables submarinos, ¿sí? Más del 90% de esta conexión hay cables submarinos que conectan, por ejemplo, no sé, lo que es Europa con América del Norte, lo que es África con América del Sur. ¿Alguien sabe en dónde entran todos estos cables submarinos? Son literal cables de... Estamos todos cableados, ¿sí? De punta a punta. Eso es algo increíble, ¿sí? Y todo lo que son datos viajan por ese cableado de fibra óptica, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde ingresan los cableados en Argentina, digamos, que nos conectan al mundo, en su mayoría? ¿En qué localidad? En la Lucila del Mar, ¿sí? La Lucila recibe todo lo que son estos cableados internacionales que nos conectan a los diversos países, diversos continentes, los recibimos en la Lucila del Mar, pues son cableados que necesitan ser cubiertos por arena y es la parte más arenosa, digamos, cubiertos con arena para evitar de que se corten, ¿sí? No es un cablecito como el del auricular, por ejemplo, o como el que tenemos acá en la red doméstica. Son cableados que tienen muchas capas y muy resistentes, se esconden debajo de lo que es la arena para evitar que se corten, ¿sí? Y esto pasa... Voy a ir al siguiente slide y después vuelvo, ¿sí? Esta es toda la conectividad, ¿sí? Todo esto que está marcado en el mapa son cables submarinos. Y que dice, aunque parezca que vivimos en una era inalámbrica, los responsables de Internet en cada casa siguen siendo más de 1.000 millones de metros de cables submarinos, ¿sí? Hay cables que son muy locos. Ahora le voy a dejar un link a un video que es interesante y que cuenta un poquito la historia de estos cables submarinos. Pero ustedes quiero que se lleven eso de Internet, que entiendan cómo estamos cableados. Y que no es inalámbrico esto. Si bien se puede usar en algunos espacios, usan lo que es satelital, ¿sí? Más del 90% es de cable, perdón. Y a ver, todos esos cables que ingresan, que te conectan al mundo, digamos, es esta primer capa que le denominamos backbone de Internet, a la que todo lo que es la capa media se conecta, ¿sí? Que son grandes extensiones de redes y que son el nexo también. Esto es todo cable, ¿sí? Todo hardware sería para nuestra definición, y que conectan con las ICP. Las ICP son todo lo que son las proveedoras de servicios de telecomunicaciones como las conocemos, y son las que nos acercan a nuestros hogares, a las oficinas, ¿sí? Los servicios de Internet, ¿sí? Por eso está definido de esa manera acá abajo, ICP, con la conexión de usuarios de Internet, ya sean organizaciones, empresas y clientes residenciales, ¿sí? Pero estas son las tres capas, digamos, de conexión a Internet. Y por eso estamos conectados como estamos, ¿sí? El cable que ustedes tienen, ahora por ahí están conectados con Wi-Fi. El Wi-Fi va al router. Del router sale el cableado que ya conocen, que por lo general hoy por hoy se utiliza más la fibra óptica, es más veloz y más resistente. Y todo ese caminito va yendo primero a una red. Esas son las que denominamos red LAN, ¿sí? La red doméstica, la más cerrada. Y después van camino a la red WAN, que son más amplias, que cubren grandes distancias geográficas y que ya empiezan a utilizar lo que son las dos capas, ¿sí? La 1 y la 2. ¿Sí? Y la última, lógicamente, se conecta a este backbone de Internet, que son todo este cableado inalámbrico, inalámbrico no, todo este cableado que va por debajo de subacuático, que esté cubierto con arena y todo lo que ya explicamos hace un ratito, ¿sí? Y 8:59, queda un minuto para preguntas. Chicos, ¿hasta acá me siguieron? ¿Se entendió? ¿Conocían esto de Internet? Yo no tenía idea.
Yo no tenía ni idea. No es un. A mí me Así pareció que- muy flashero cuando lo. Sí. Es muy loco porque no sabes cómo te está. Sí, uno lo da por sentado, sí, te estás conectando con alguien de otro país o de cosas, pero no sabes que todo eso va por estos cables. Mientras escucho las consultas. Yo no me imaginaba esa existencia porque como normalmente no se puede explorar tan a lo profundo del mar por el tema de la presión y como que hay partes del mar que todavía no conocemos por ese tema, Sí, dije, ahora pensá que lograron hacer un cable que más o menos pueda pasar por el agua sin que la presión lo haga pedazos y que pueda El ba- pasar información por es muy ahí, loco. que lo El puedan ba- hacer bien impermeables para que no le afecte el agua claramente. El Etcétera. barco va pasando y los va dejando, va desenrollando cable, va el barquito y va desenrollando cable, el barquito como si fuese chico, ¿no? Pero va desarrollando el cable, todo este cableado hasta llegar a la otra costa, digamos. Ahí les dejé un video que está muy bueno, que es bastante explicativo y tiene algunas cositas extra para que está buena conocer. Sí, algunas Profesor. conexiones. Antártida, por ejemplo, no llega. Sí, Lara, perdón. Tengo una pregunta sobre el trabajo práctico. Si mal no recuerdo, ustedes dijeron que iba a haber un instructivo de el nombre que le teníamos que Sí, poner. eso algo por así. favor le escriben a Andrés, le mandan un mail, por favor Andrés, y se lo piden, ¿sí? Que él Ok. está coordinando toda esa parte. Lo mismo que consultas y dudas, le escriben a él, así. Al mail así del él campus, puede ¿no? saber. Sí, al mail del campus, mándenle, sí. Sí, pero si lo puedes subir así nos queda para todos, digamos, y no queda en una consulta particular, digamos. Yo ahora le dejo el mensaje también se los traslado, no hay problema. ¿Alguna consulta más de todo este popurrí, de esta gran cantidad de info que les tiré hoy? Ahora después voy a colgarles la presentación y listo. Así ya la tienen. Pero bueno, recuerden que tienen que ampliar con todo lo que es la bibliografía, ¿sí? ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro? Igualmente tienen el mail, después voy a estar subiendo la corrección de la autoevaluación también al campus. Pero bueno, listo chicos, cortamos 9:01, llegamos justito a todo ver. Perdón, yo la Perdón. automatización 3 todavía no la entregué porque pensé que faltaba. No, falta, pero eso después. Bueno, chicos, listo. Con eso damos por cerrada lo que es la clase de hoy, ¿sí? Cualquier cosita nos escriben. Ok, muchas gracias, profe. No, de nada, hasta luego. Chao, suerte.